Pues dicho y hecho, ya tengo por aquí conmigo a la portavoz del Partido Popular de aquí de Burgos, Carolina Blasco. Muy buenas noches. Buenas noches. Con esto de las fiestas, todo el trajín de este último mes, hacía mucho que no nos sentábamos a charlar y hacer un repaso de la actualidad municipal, y vamos a poner sobre la mesa varios temas, a ver si conseguimos un poco entender qué está pasando y qué va a pasar en un periodo medio o largo plazo, dependiendo del tema que toquemos en nuestra ciudad. Yo quiero empezar pues por lo más inmediato, y es que mañana hay un pleno. Vosotros vais con dos proposiciones, quiero tratar las dos, pero casi que la que más me llama la atención porque habéis obtenido respuesta directa es sobre la reprobación de la actual concejala de Cultura, de Rosario Pérez Pardo. Y antes de explicar así de manera muy rápida por qué pedís esta reprobación, me gustaría poner sobre la mesa los argumentos en los que os habéis apoyado, la experiencia que habéis ido recabando sobre Rosario para pedir esta reprobación. Bueno, pues efectivamente, hemos esperado un tiempo, y un tiempo prudencial, porque sí que es cierto que Rosario Pérez Pardo no lleva desde el inicio de este mandato al frente de la presidencia de lo que hoy es la Gerencia Municipal de Cultura y antes era el Instituto Municipal de Cultura. Como todos recordaréis, nos dijeron que la transformación precisamente del instituto en gerencia iba a resolver pues prácticamente todos los problemas de gestión que tenía el Instituto Municipal de Cultura. Y nosotros en aquel momento ya avanzamos que no iba a resolver absolutamente nada, porque eran las mismas personas haciendo las mismas cosas sin cambios en el modelo de gestión. Y por cambiar el nombre de las cosas, evidentemente no se modifica la gestión. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, hemos esperado un tiempo prudencial y sobre todo, y lo más importante, hemos esperado a tener datos, que no sea solamente una opinión del Grupo Municipal Popular o de otros grupos que analizan y normalmente de forma crítica la gestión del bipartito, sino que fueran los datos los que nos permitieran pues, pedir la reprobación de la gestión de Rosario Pérez Pardo. ¿Cuáles son los motivos? Pues los motivos primeros son los datos económicos. Los datos económicos de la gestión que ha venido desarrollando ella, solo y exclusivamente ella, con un presupuesto de la Gerencia Municipal de Cultura mayor, si cabe, que el que tuvieron en el año anterior. Y estos datos son desastrosos, porque si nos centramos en el 2022, no en el 21, ni en el 20 de la pandemia, ni en el 19 que acababan de llegar, no, en el 2022, con una cantidad, con unos créditos presupuestarios muy abultados para desarrollar una política cultural de calidad, en el primer trimestre del ejercicio, tanto en el ámbito de educación, como en el ámbito de cultura, como en el ámbito de turismo, como en el resto de las actividades que se desarrollan en la gerencia, es que los porcentajes de ejecución de pagos que ha habido en el Instituto Municipal de Cultura no superan el 5%. El 5%. ¿Para qué se presupuestan tantos créditos si en un trimestre son incapaces de ejecutar, de pagar más de un 5% de ese presupuesto? ¿Te parece que explicamos qué supone esto, que se llegue tan solo al 5%, para la gente que nos está viendo en casa y que a lo mejor no controla tanto estos temas? El 5% es que no se ha gastado más de un 5%. Digo un 5%, bueno, pues por ser magnánima y tolerante, porque es que en algunos casos el porcentaje es el 3, y pico por ciento. Quiere decir pues que de las cantidades que se han puesto solamente en el primer trimestre, un 3% de esa cantidad, 3 de cada 100 euros de esa cantidad se han gastado. Entonces, claro, ¿para qué se quiere y para qué se vende que se incrementa el presupuesto, dando a entender que se va a gastar mucho en cultura, si han pasado 3 meses del año y no se ha gastado más allá de un 3%? Y además es que eso empieza a marcar la tendencia. Empieza a marcar la tendencia de lo que habrá sido muy seguramente, aunque no se tienen todavía datos, el segundo trimestre. En el segundo trimestre pedimos datos en Hacienda de cómo iba la ejecución, porque efectivamente ya debieran de saberlo en el momento que ha llegado el 30 de junio y nos dijeron que no tenían ni idea. Imagínate si el concejal de Hacienda no tiene idea de cuál es la ejecución del segundo trimestre del año, que puede pasar en el futuro. Y hay que poner coto a esta situación. ¿Por qué? Pues porque el Grupo Municipal Popular es un grupo que aspira al gobierno. Y esto de cuanto peor mejor no nos sirve. Nosotros lo que lógicamente queremos que las cosas mejoren, que los procedimientos mejoren. ¿Para qué? Para encontrarnos con un ayuntamiento que tenga futuro, no con un ayuntamiento en donde tengamos que empezar a rehacer todos los destrozos. Datos económicos, que también son datos, no es una valoración de
el resto de los grupos municipales, es que tienen cerca de 1 millón de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito. 1 millón de euros en el 2021 de reconocimientos extrajudiciales de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos pagos que se han hecho, ¿para qué? Para no acudir al juez, porque hay que pagar a los proveedores, porque han prestado servicios, se han contratado o se han pagado de forma irregular. No quiero decir ilegal, que también, porque es al margen de la ley, pero se han pagado de forma irregular. Y esta situación, si además se tiene en cuenta que el plazo medio de pago es de más de 141 días a proveedores, pues pone de manifiesto una situación, una gestión económica deplorable. Dice la concejal, es que no tengo recursos. ¿Cómo que no tiene recursos? Tiene recursos económicos y tiene más recursos personales que los que tenían el Instituto Municipal de Cultura. ¿Y sabéis dónde se pone de manifiesto esto? En la liquidación del presupuesto del 2021, donde el gasto en personal en el Instituto Municipal de Cultura ha incrementado. Ha incrementado porque hay más personas trabajando en el Instituto Municipal de Cultura. Me has comentado que se tarda, o sea, que ahora hay una media de 141 días que se pagan a los proveedores. Ahora mismo, entonces, imagino que la noche blanca por días faltará por pagar, fiestas... Yo no me atrevo, lógicamente, a hablar de eventos concretos, sino que yo hablo del montante total. Luego podemos puntualizar ya en eventos concretos cuál ha sido o cuál es la problemática. Pero, lógicamente, cuando un expediente... Porque gente dice, no, es que la gestión no es importante. Sí, claro que la gestión es importante. Lo que no sirve es hacerse fotos. Lo que no sirve es estar constantemente vendiendo. Lo que no sirve es decir constantemente lo que quieres hacer. Porque si no tienes capacidad de gestionar, ni sirven las fotos, ni sirve la venta, ni todo eso que quieres hacer, lo vas a conseguir materializar. Es decir, yo entiendo que las políticas públicas hay que darlas a conocer para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo, participen de ello y, lógicamente, también la parte política, yo estoy haciendo esto, que los ciudadanos lo sepan. Yo esto lo entiendo, pero cuando solo te quedas en la venta y, sin embargo, la materialización de todas esas propuestas culturales, educativas, de todo tipo, no acaban llegando a los ciudadanos, ¿para qué quiere tener la Gerencia Municipal de Cultura 10 millones de euros de presupuesto si realmente esos 10 millones de presupuestos se van a quedar en el cajón? ¿De dónde creen los burgaleses, de dónde creen los ciudadanos que al final quedan 90 millones de euros como ocurrió en el 2021 en el cajón? Y claro, hay gente que dice, bueno, ¿y 90 millones de euros son muchos, son pocos? Porque tampoco tienes, ¿no? Es que el presupuesto del ayuntamiento para todo el año son 200 millones de euros y se quedan en el cajón 90. Porque claro, hay que ponerlo en referencia con cuál es el presupuesto. Alguien podrá imaginar, bueno, pues serán 10.000 millones. No, 10.000 millones es el presupuesto de la Junta de Castilla y León. El del ayuntamiento, aunque pueda parecer pequeño en comparación con lo que estoy diciendo, es de 200 millones. Si se te quedan 90 millones, quiere decir que de todo lo que has prometido a los ciudadanos que vas a hacer, no has hecho muchísimas cosas. Y además quiere decir, que es por lo que venimos demandando que se bajen los impuestos, que si son incapaces de gastar el dinero que recaudan, lo que tienen que hacer es bajar impuestos. ¿Para qué? Para que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos y máxime en estos momentos de brutal escalada de la inflación. Pero centrándonos de nuevo en la Gerencia Municipal de Cultura, una gestión económica deplorable que pone de manifiesto con datos que lo que se promete no se cumple. Y entonces dice la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura, bueno, no, es que yo hago lo que dicen los técnicos. Bueno, mire, estamos en democracia. El sistema no es la tecnocracia. Si resulta que no hay dirección política al frente de la Gerencia Municipal de Cultura, lo que se tiene que hacer es ahorrarse el dinero que nos cuesta tener políticos al frente, en este caso, de estas entidades. Sobra ella y sobramos el Consejo de Administración, que somos órganos de contratación en donde no tenemos capacidad de decidir nada, porque resulta que son los técnicos los que toman las decisiones. Entonces hay que decir quiénes son los técnicos los que lo hacen mal. Si son los técnicos los que lo hacen mal, habrá que tomar decisiones. Si es la falta de dirección política, tendrá que hacer autocrítica y decir. Y si es que resulta que le falta personal, a pesar de que el gasto en personal se haya incrementado, lo que tiene que hacer a su equipo de gobierno, porque es que parece, según el Partido Socialista y según Ciudadanos,
que la carencia de personal en el ayuntamiento parece que es culpa de alguien. Yo cada vez que digo, es que me falta personal, miro así como diciendo, no es que es personal, no es que es el interventor, no. Hombre, pero vamos a ver, ¿quién tiene la dirección política de personal? Pues en este caso Nuria Barrio. Entonces, si tú no puedes ejercer, si tienes mucho dinero y no tienes personal, tienes un problema. Igual tienes que contar que vas a hacer menos cosas adaptando los recursos económicos al personal que tienes. Porque esto no va de tener mucho dinero, sino dinero y personas para poder gestionarlo. No seas tan ambicioso generando expectativas y modula tus expectativas para poder cumplir. Y si ves que no puedes cumplir expectativas porque no tienes personal, oye, es un bipartito entre Ciudadanos y el Partido Socialista, en donde lo que tienen que hacer, pues, oiga, necesitamos una política de personal mucho más ambiciosa para poder gastarnos todo el presupuesto que tenemos. Y vuelve a ser un tema de dirección política y de planificación y de coordinación. Pero lo que no puede ser, que es lo que vivimos cada día, un bipartito en donde la excusitis, que yo siempre digo que la excusitis es un síntoma de la enfermedad del fracaso, es lo que vivimos cada día. Pero además es que la frustración que se nos queda al resto de los grupos de la oposición, decir, bueno, ¿y a quién decimos que resuelva esto? Porque si realmente tenemos un gobierno que se manifiesta incapaz de resolver los problemas de cultura, o los problemas de fomento, o los problemas de la gerencia de servicios sociales, no es que los técnicos a los que por una parte magnifican y por otra parte hacen responsables de todo lo que sucede en el ayuntamiento. Esta es la situación y por eso, sobre todo, no porque queramos señalar a Rosario Pérez Pardo, con quien por otra parte me da hasta casi, iba a decir pena, no es pena, porque claro, cuando uno entra a política tiene que saber, ¿no? Cuáles son de alguna forma las circunstancias en las que se va a desarrollar su actividad. No pena, pero no es nada personal contra Rosario, sino es que nosotros queremos que se ponga coto al desastre de la Gerencia Municipal de Cultura. Y la única forma de hacerlo es llamando la atención. Mire, señora Presidente, aquí hay un problema. Esto es gestión económica, pero claro, el rodillo que actualmente, y en todas las áreas, y no solamente aquí, tiene el bipartito como consecuencia que tiene la mayoría absoluta y que no nos necesita absolutamente para nada a los demás, ni siquiera para ponerles palos en las ruedas, como digo muchas veces, que también es otra de sus excusas. No podemos poner palos en la rueda a nadie porque no tenemos la capacidad de parar nada. Ellos con su mayoría nos imponen todo. Entonces les hace de algún modo relajarse. Les hace relajarse porque aunque lleguen tarde a todo, lo van a aprobar con su mayoría. Y en el ámbito contractual, el llegar tarde a todo supone incumplir la norma, incumplir la ley, obviar la concurrencia de otras empresas que también pueden querer participar en los eventos de las fiestas o en los eventos de cultura. Y por eso hay que poner coto a eso del llegar tarde a todos los sitios y las irregularidades en la contratación, que es otro de los motivos y de los argumentos por los que entendemos que hay que poner coto reprobando a Rosario Pérez. Y luego esto tiene que ver con la tercera de las causas, el déficit democrático que en este momento hay también en la Gerencia Municipal de Cultura. Mira, los contratos menores, que son estos que son de escaso importe, claro, lo de escaso en función de la subjetividad de cada uno al aproximarse en cantidades, para prestar servicios 15.000 euros, para contratos 40.000. Son de escaso importe, pero bueno, depende quién valore. Bueno, pues estos son contratos menores que se pueden hacer con mucha facilidad. Yo no digo que no tengan que existir contratos menores. Cuando nosotros gobernábamos y los utilizábamos, porque lógicamente los teníamos que utilizar para dar agilidad, ellos decían que eran contratos a dedo, contratos para nuestros amigos. Yo no quiero decir en este momento lo mismo, pero lo que sí que sé es que precisamente para que haya transparencia, esos contratos menores se deben de publicar cada 3 meses, para que todos los burgaleses, todas las empresas sepan la Gerencia Municipal de Cultura con quién contrata estas pequeñas cantidades. No lo publican habiendo obligación legal de publicarlo. Pero es que cuando presentamos un recurso a uno de estos contratos que consideramos que se han tramitado mal, por ejemplo, los fuegos artificiales, es una vergüenza que los fuegos artificiales no se tramitaran correctamente y que se estuvieran preparando ya en el Puente de Castilla antes, con la peligrosidad que eso genera de haber adjudicado el contrato.
Eso no puede ser, pero es por seguridad para los ciudadanos, porque ¿quién nos dice que las empresas que habían sido seleccionadas, a las que todavía no se habían adjudicado los contratos, y que eso supone que todavía no te han garantizado que tienen todos los papeles en regla, que no tienen deudas con la Seguridad Social, que tienen lógicamente todos los seguros? ¿Cómo pueden estar las empresas ya trabajando? Los sindicatos, por cierto, callados, sin habérseles adjudicado el contrato y sin haber validado, por tanto, el órgano de contratación, que somos nosotros, que todo eso ha sucedido. Bueno, pues cuando ponemos un recurso de reposición, no para generar lío, no para paralizarles nada, no nos contestan. Pero no nos contestan no en un día, ni en 2, ni en 3, no, en el plazo de un mes. Y eso es una falta de, bueno, lo podríamos llamar de muchas formas, pero sobre todo es que la ley dice que nos tienen que contestar en el plazo de un mes. Y no nos contestan porque les da igual. Y no nos contestan y muy probablemente no nos van a contestar, porque si nos tienen que contestar tendrían que dar los argumentos que saben que no tienen para haber hecho lo que han hecho. Y hay otros contratos que es que ni siquiera se han firmado, como el de los conciertos, que cuando dijimos, por favor, dadnos el contrato, lo tuvieron que firmar después de haberse celebrado los conciertos el 7 de julio. ¿El de los conciertos de San Amaro estamos hablando, de los céntrico y excéntrico? El 7 de julio. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta que no lo habían firmado. Y entonces los pedimos y los firmaron. Claro, entonces, ¿esto es porque hay falta gente? No, es porque hay una relajación total y absoluta, porque los rodillos, las mayorías son buenas cuando dan estabilidad, pero son muy malas cuando se convierten en rodillos que hacen, lógicamente, que bueno, pues que haya cierta flexibilidad y cierta relajación. Y a esto queremos poner coto. Rosario Pérez Pardo os ha respondido y uno de los puntos de apoyo que ha tenido ha sido decir que parte de la culpa de esta gestión han sido los 16 años que habéis estado vosotros gobernando. Mira, es que esto ya resulta tan ridículo. Esto es como escuchar a Sánchez en el Congreso. La culpa de todo la tiene alguien que no son ellos, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el 19, con el 20, con el 21? Si esto no son actividades que vienen de... Mire, si fuera por personal, han tenido 3 años. Los años en los que yo estuve al frente de personal fueron años de austeridad. Fueron años de austeridad, por cierto, impuestas por la legislación que aprobó el Partido Socialista Zapatero en el 2010, donde se redujeron pensiones a los funcionarios, que yo lo soy, en otro ámbito nos bajaron las retribuciones y se estableció tasa de reposición para que las administraciones públicas no siguieran contratando. Y fueron momentos muy complicados porque no podíamos contratar para cubrir las carencias. No podíamos contratar, la tasa de reposición era 0, luego no podíamos cubrir interinidades, o sea, fueron momentos muy, muy complicados. Pero de ese escenario, ahora es un escenario completamente distinto. Estos años ha habido pandemia, de acuerdo, ha habido pandemia y por tanto la actividad, yo creo que cualquiera lo entendería, en el ámbito de la educación, actividades extraescolares, propuestas por el ayuntamiento, nada. En el ámbito de la cultura, muy poquito. Muy poquito. O sea, ha sido años de alguna forma de haber organizado, de haber planificado, de haber reorientado. No, los utilizan como excusa para esconderse detrás de ellos. Haber hecho una reorganización de personal, en tanto ahora no hay límites para la contratación, lo estamos viendo. Van a hacer fijos no sé cuántos funcionarios o no sé cuántos empleados públicos en el ámbito de la sanidad. No tienen que ver, son contextos, ahora todo se puede, todo lo que antes no se podía. Haber reorganizado el personal para dotar de más recursos para posteriormente impulsar la actividad cultural. Pero no se ha hecho absolutamente nada y resulta que la culpa tiene quien ha gobernado antes. Hombre, esto es que ya resulta tan ridículo. Y mira, a la política, y no es una frase mía, a lo único que no se puede venir es hacer el ridículo. Hacer el ridículo de esta forma. Y uno tiene que asumir que tiene responsabilidades y luego, sobre todo, hacer autocrítica. Pues no he podido. No sabía que era tan difícil, no sabía que había tantos inconvenientes, no sabía, pero la autocrítica parece la base y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que incluso los ciudadanos lo podrían llegar a entender mucho mejor. Yo no pensaba que era tan difícil, yo no sabía que había tantos obstáculos, yo no sabía que los procedimientos para contratar eran tan complejos. Yo tenía muchas ideas, pero materializarlas en la administración es muy difícil. Yo siempre he dicho que todos los ciudadanos debieran de pasar por la administración, por lo menos 6 meses, para ser consciente de lo difícil que es gastarse, aunque sea 3.000 euros. No te podías ir hasta que no te gastes 3.000 euros. Bueno, pues habría gente que estaría, porque es complejo. Entonces uno, y yo lo entiendo y por eso trato de ser tan bien y de dar los tiempos,
uno piensa que puede hacer muchas cosas, luego no se puede hacer tanto, y lo primero es la autocrítica. Y una de las cosas que yo he aprendido, y si tengo la oportunidad, pues trataré de no caer en el error, de no contar, sobre todo en el escenario que va a venir, estando en las puertas de una recesión económica, todo lo que me gustaría hacer para recabar los votos de los ciudadanos, ¿no? Sino política para adultos, es decir, esto es lo que podemos hacer, esto es a lo que podemos aspirar, y vamos a tratar de hacer esto porque en cada momento se tienen unos recursos y unas limitaciones o unas posibilidades de poder hacer. El problema de este bipartito, que lo ha tenido todo, posibilidades de tener personal, dinero hasta el punto de que se quedan 90 millones de euros en el cajón, e incluso mayorías absolutas, y lo único que hacen es buscar excusas. Pues yo creo que sería mucho mejor empezar por la autocrítica y ganaríamos todos. Esta es la primera proposición que lleváis mañana al Pleno. Mañana ya sabremos, ya sabremos qué pasará, pero no es la única, y lleváis una para pedir que una rotonda de aquí de Burgos lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco. Estos días hemos estado viendo los distintos homenajes que se han hecho, y aquí me gustaría preguntarte, porque convocasteis uno, a la misma hora había otro también convocado en la Plaza Mayor, y a las 9 de la noche había otro también convocado. La pregunta es, ¿se está politizando este tema, el asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Se está perdiendo esa unión que vivió España en 1997 cuando todo sucedió? Bueno, vamos a ver, la idea era volver a recuperar el espíritu de Ermua, efectivamente, y esa era la idea del Partido Popular. El Partido Popular a nivel nacional, y además instado en este caso por los jóvenes del Partido Popular, por nuevas generaciones, porque entendían que en el colectivo de jóvenes había muchos de sus compañeros que ya no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, y entendían que el punto de inflexión que vivió la sociedad hace 25 años, ese 13 de julio, pues no debía de olvidarse, porque fue la reacción de la sociedad frente a la barbarie terrorista, que fue tan brutal lo que ocurrió, tuvo a toda la sociedad tan pendiente. Lo decían muchas personas que decían, todos recordamos lo que pasó por nuestra cabeza ese 13 de julio cuando de repente nos dijeron Miguel Ángel Blanco ha fallecido, ¿no? Entonces fue un revulsivo tan importante para la sociedad que a partir de ese momento perdió el miedo y dijo basta ya, y eso de alguna forma se seguía o se debía de seguir teniendo presente. Es decir, nace lógicamente con una vocación política de que quienes entendemos que ese espíritu de acuerdo, que ese espíritu de consenso, ese espíritu de decir no a lo que es una auténtica barbaridad y una barbarie, pues que siguiera latente en la sociedad. Hasta ahí. A partir de ahí, nosotros hacemos una propuesta, que se dé una denominación en la ciudad a una glorieta, a Miguel Ángel Blanco, precisamente porque yo creo que se ha conseguido de alguna forma ya el objetivo, ¿no? de revivir a la figura de Miguel Ángel Blanco y lo que supuso, porque se lleva en medios pues hablando pues prácticamente una semana de todo esto, sobre todo cuando coincide o se ha hecho coincidir también, me imagino que con intención política, con la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, que parece tan inadecuado hacerlo justamente en estos momentos, coincidiendo con esto que está comentando, que es justamente todo lo contrario. Y desde ese punto de vista yo creo que se ha conseguido, y a partir de ahí, bueno, pues que esto ha hecho reaccionar a los alcaldes socialistas, instados desde la Federación de Municipios y Provincias, a que se guarde ese minuto de silencio en todas las capitales de provincia. A mí la verdad es que es contraprogramación, no lo sé, me da igual. Yo creo que se decía ayer en el acto que hay que ser generoso, ¿no?, con los reconocimientos, y da lo mismo, 1, 2, 3, y esto ha facilitado que los burgaleses de alguna forma hayan podido tener ese minuto de silencio y hayan podido estar en un sitio o en otro en función de lo que en ese momento les pillara más a mano, pues para decir nosotros también queremos que ese espíritu de Ermua continúe, pues me parece que llama contraprogramación, llama como queráis, pero que es positivo.
Previsiblemente es una proposición que debería salir adelante. Al menos el alcalde, Daniel de la Rosa, no ha mostrado rechazo a que en nuestra ciudad, en este caso una rotonda, lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco. Bueno, nosotros siempre que presentamos proposiciones, lógicamente siempre, nunca perdemos la esperanza hasta el último momento, porque entendemos que no es que sean buenas para nosotros, sino que son buenas para la ciudad y para los burgaleses, ¿no? Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde y lógicamente me gustaría, además en este caso yo creo que me gustaría que realmente fuera así y que esa glorieta pues que pudiera tener la denominación. No sé si tenéis la glorieta o eso se elegiría una vez aprobada la proposición. Bueno, nosotros, claro, hemos estado buscando, porque esto de hacer propuestas en el aire y luego que no haya glorietas, pues hemos buscado algunas ubicaciones que nos parecía que bueno, pues de glorietas que no tenían nombre, y entonces hay justo una que coincide en la carretera de Valladolid, a la altura del puente de Malatos, que bueno, que nos parecía que era una glorieta, una rotonda tranquila, ¿no? Pero bueno, que nos parecía ideal, ¿no? Precisamente para... También pensamos en la que se conoce como glorieta del peregrino, allí en Derechos Humanos, al final derecho. Pero bueno, no es que tengamos ninguna preferencia, pero vemos más factible posiblemente esta a la que he hecho en primer lugar referencia. Estas son las dos proposiciones que ya, como vengo diciendo, mañana descubriremos si han salido adelante o si alguna no ha podido ser. Y ahora... Hombre, la de la reprobación de la gestión no creo que salga, vamos, esa... Bueno. Nosotros ya os digo, nosotros la esperanza no la perdemos, pero bueno, sería muy complicado. Tienen mayoría absoluta, en la medida que tienen mayoría absoluta, por mucho que nos refrenden el resto de grupos de la oposición. Por eso es por lo que no podemos poner palos en las ruedas, ¿ves? Sí, además es uno de los ejemplos que con el tema del Espolón 30 lo veníais comentando, que solos no podríais sacar adelante la comisión, pero que tenéis el apoyo de Vox y Podemos por lo mismo que me estabas comentando. Claro, nosotros ya hemos aprendido, porque lo aprendimos con Aguas, con la comisión de investigación, cuando se quemaron los papeles de Aguas. Bueno, no es que no lo supiéramos antes también, pero vamos, esperábamos más del bipartito, que realmente quisiera saber, no tapar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en una comisión de investigación hay un dictamen final. Y ese dictamen o los dictámenes son propuestas de todos los grupos que al final se votan. Entonces, claro, ¿cuál sale? La del Partido Socialista con Ciudadanos. Es decir, que tienen una protección total y encima luego, después de haber tapado todo lo que ocurrió allí, porque quiero recordar que fuimos nosotros, solo exclusivamente nosotros, los que queríamos que esa comisión fuera con medios, o que por lo menos pudiéramos publicar las actas de la comisión. Se negaron. Nosotros queríamos total transparencia, queríamos cristales en esa comisión, cristales, incluso micrófonos. Y ellos, ¿qué querían? Que no los hubiera, se acogieron a, ya no sé ni a qué normativa, porque cuando ellos proponían comisiones para echar a concejales del Partido Popular, entonces sí que valía retransmitir esas comisiones, pero sin embargo ellos no, ellos que quisieron taparse por una nefasta gestión en la Sociedad de Aguas, pero todavía quedan meses y de eso y de la Sociedad de Aguas ya hablaremos. Entonces hemos aprendido que tampoco tiene ningún sentido una comisión de investigación porque al final van a tapar el escándalo con todas sus letras en la que se ha convertido el caso del Espolón 30, que yo he denominado de salvajismo político. Pero ¿por qué salvajismo cuando uno pierde el pudor, cuando uno está empoderado de esa mayoría absoluta y cuando uno piensa que con mayoría absoluta lo puede absolutamente todo? Y es tan feo lo que rezuma el caso Espolón 30 que no queremos llamarlo comisión de investigación para que ellos nos impongan un dictamen, sino que queremos saber con los técnicos municipales que nos cuenten qué es lo que ellos saben para que nosotros seamos los que podamos sacar conclusiones y, lógicamente, tomar decisiones. Es un tema que, además, el propio alcalde, Daniel de la Rosa, dijo que hasta él, que les habían metido un gol. Nosotros desde aquí, desde Canal 54, creemos que es una canasta. Por lo que viene, no sé qué opináis de las propias palabras de Daniel de la Rosa al respecto. Pues si yo hubiera sido alcaldesa, en este momento, lo único, primero, ante el escándalo que esto supone de un inmueble que se desechó en su época,
No en la de parte, no. Eso, un inmueble que se ofreció al ayuntamiento, se desechó porque no reunía condiciones, que luego se ha comprado por particulares por 1,5 millones de euros hace 2 años, y que resulta que ahora el ayuntamiento, los mismos que gobernaban, que lo habían desechado, estaba dispuesto a comprar y por 4 millones de euros. Y estaba dispuesto a comprarlo, además, porque estaba en el presupuesto, con una cantidad además exacta y definida, 4.300.000. Yo misma fue la que en el Pleno, cuando llevaron este tema y la modificación presupuestaria para incorporar más de 4 millones de euros, les dije, bueno, ¿qué edificio, para que apoyemos esto, ¿no? ¿Qué edificio tenéis idea de comprar para ampliar las instalaciones municipales? Y no nos dijeron nada. Nos dijeron que estaban mirando varios, que no nos podían decir nada para que no se malograra la operación. Ahora lo entiendo, que no nos pudieran decir nada para que no se malograra la operación. Entonces, es tan feo que si yo hubiera sido en este momento Daniel de la Rosa, yo personalmente hubiera salido a dar explicaciones a los burgaleses de qué es lo que ha pasado. Y lo único que no se me hubiera ocurrido es decir, de puertas adentro, ante el resto de los portavoces, es que nos han engañado y nos han metido un gol. Y si te han engañado y te han metido un gol, sales y lo cuentas y lo dices. Pero no se puede ir a una comisión de portavoces para hacer ver que les han metido un gol, que informativamente también esto se ha dimensionado en exceso, y además a tratar de señalar incluso desde el principio a alguno de sus concejales como el que trajo de nuevo esta operación que se ha malogrado o se ha abortado porque ha sido tan la pillada que los particulares que estaban haciendo este planteamiento a la administración han sido los que han tomado la decisión, lógicamente, porque no afecte a su imagen, de no seguir adelante con ello. Pero yo, en el ámbito de los particulares que adquieren un inmueble en el ánimo de sabiendo muy probablemente que lo van a vender por más, o por todo apunta, pero no por lo que ellos han dicho, sino por los pasos que ha dado el ayuntamiento, de presupuestar 4.300.000 euros. O sea, que traten no quiero utilizar el término especular, porque tampoco lo sé, no sé las condiciones exactas en todas las que igual han invertido adicionalmente sobre lo que les costó, ¿no? Pero sí la administración, porque la administración, esos 4.300.000 euros son dinero de todos los burgaleses. ¿Creéis que es casualidad que se haya querido vender este inmueble por la misma cantidad que aparecía en la modificación presupuestaria? Bueno, es evidente que la modificación presupuestaria estaba planteada para comprar este inmueble, no otro de esos que se estaban analizando. O sea, de hecho, para esos otros que se estaban analizando no hay expedientes abiertos. O sea, que podríamos intuir que antes de la modificación presupuestaria el equipo de gobierno ya tenía atado. Claro, nos dijeron en el Pleno, bueno, es que estamos mirando varios, no tal. Bueno, pero es que estamos mirando varios, es que no hay expedientes abiertos. ¿Que hay valoraciones? Bueno, ya es que lo que pregunté, ¿hay valoraciones de otros inmuebles? Me dijeron, bueno, sí, de este y de este. Bueno, yo quiero tener las valoraciones. Las valoraciones de los inmuebles, no solamente de económicamente o la cuantía de la operación o en qué estaba valorado por el área correspondiente, sino si era válido o no para los usos que se... Porque claro, a mí lo que me llama la atención que en el 20 los técnicos municipales en el área de patrimonio dijeron que este edificio no era adecuado para los usos que se les pretendía dar. ¿Por qué? Porque tenía un paso de carruajes, porque tenía una librería que estaba desarrollando la actividad, porque era oscuro y además no permitía... por una serie de cosas... Y resulta que en el 2022, en lugar de preguntar a esos mismos técnicos, lo que se hace es llevar el expediente a otro área en donde, no sé el tiempo que habrán tardado, pero en una semana se tenía un informe en donde se daba viabilidad al proyecto. Hombre, puede haber contradicciones, puede haber distintas opiniones, puede haber tal, pero esto todo apunta a que es muy feo y sobre todo huele muy mal. Y como es muy feo y huele muy mal, no seré yo la que diga qué es lo que ha pasado o qué es lo que iba a pasar si no se hubiera abortado esta operación, pero sí es lo suficientemente relevante para acabar con la credibilidad de un bipartito y, por tanto, tener que dar un paso adelante para explicar a los burgaleses qué es lo que ha pasado. No esconderse detrás de una sonrisa y decir, me han metido un gol.
Veremos si esas explicaciones que demandáis vosotros y que también demanda parte de los burgaleses conocedores del tema se dan en algún momento. Nosotros ya hemos llegado hemos hecho un repaso bastante importante. Nos han quedado todavía siempre temas en el tintero, sí, pero bueno, es lo bueno de saber que os apetece veniros a Escritorio Local aquí. Sí, yo siempre estoy a vuestra disposición. Podemos repasar y podemos volver para atrás en otros momentos. Muchísimas gracias, Carolina, por pasar, ya te digo, este ratito con nosotros y nada, nos vamos a seguir viendo porque la actualidad burgalesa, por lo visto, ahora va cada vez más rápida. Siempre da para mucho. Siempre pasa algo, nos parece que está tranquila, pero salta algún tema que comentar, así que muchísimas gracias por estar a disposición nuestra y a ver qué pasa mañana en el Pleno. A vosotros, gracias.